Bienvenidos a todos otra vez. ¿Qué es la meditación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué tiene tantos efectos beneficiosos en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestras emociones? Pues hoy tenemos a Nazaret Castellanos que nos lo va a explicar, nos va a guiar en esta meditación y vamos a darle la bienvenida porque es una persona que tiene ya una larga trayectoria y es una experta no solamente en esto, sino en otras muchas cosas que tienen que ver precisamente con esos niveles de conciencia para elevarlos y para vivir de una forma muchísimo más plena. Así que voy a por ella. Bienvenida, Nazaret. Muchas gracias por la invitación, Anne, de verdad, No, gracias. no, gracias a ti. He recibido muchas referencias de que lo que tú estás haciendo está llegando a mucha gente de una forma muy bonita y muy bien. Y yo creo que vas a aportar un montón en este encuentro. Así que quizá directamente te voy a lanzar, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la meditación, sobre lo que tú haces en general, cómo lo incorporas en tu día a día y por qué nos recomiendas a todo el mundo pues, que de alguna forma se inicie en esto de la meditación? Hmm. Pues mira, yo llevo pues casi más de 20 años trabajando en investigación, estudiando el cerebro, ¿no? Y entonces allí cuando, después de tanto tiempo investigando, pues qué pasaba en la psicobiología, cómo cambia el cuerpo y cómo influye la actitud, pues me di cuenta de que realmente la actitud es un ingrediente que es absolutamente biológico. Yo me había pasado muchos años investigando la enfermedad de Alzheimer, investigando los traumatismos cráneoencefálicos y veía pues cómo la gente, los cerebros se iban recuperando, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues me empezó a interesar lo que es la plasticidad del cerebro, cómo el cerebro pues tiene esa capacidad asombrosa de esculpirse a sí mismo. Entonces lo que realmente me parece que es mágico es que el cerebro, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, es decir, cuando el cerebro tiene esa especie de espejo que nos permite observar nuestra propia mente, solo por el hecho de observarnos, el cerebro empieza a cambiar. Entonces, lo que yo estudio en el laboratorio es cómo las personas cuando cambian su actitud, cómo la mente tiene una influencia sobre el cuerpo, sobre el cerebro y sobre el resto del cuerpo. Entonces estudio pues, a personas que están empezando a meditar para ver qué cambios van sucediendo en el cerebro, o personas que ya son expertas en meditación y su cerebro pues, funciona de una forma un poco diferente. Entonces, para mí, pues, el estudiar pues, la meditación, que yo lo incorporo a mi vida, ¿no? Para pues, conocerme un poco mejor y poder entenderlo desde el punto de vista biológico o desde la neurociencia, pues al menos a mí me ha ayudado mucho a comprender pues, muchos procesos de la propia mente, ¿no? Es un lenguaje que es quizá un poco más sencillo, más cercano. Entonces intento destilar lo que nos dice la ciencia, de todos esos artículos científicos, intento destilar, sacar cosas para favorecer, para aprender a estar mejor. Primero para mí y luego pues para que todo el mundo sepa, ¿no? lo que pasa en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Por tanto, a través de la meditación ejercemos una labor de observadores y la neuroplasticidad se fomenta de una forma que nuestra mente puede ser más capaz, más atenta, puede tener más atención sobre lo que estamos trabajando, pensando, sintiendo, e intuyo también que nuestro cuerpo se convierte un poquito más inmune y más reforzado. ¿O eso ya Mm. no es tanto? Sí, 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 eso es maravilloso. Mira, lo bonito es que en la meditación nos convertimos tanto en observador como en observado. Somos por Ah, una parte actor y por otra parte qué bueno. somos el espectador. Y entonces eso para el cerebro es un proceso que es muy complejo, pero a la vez que es muy, muy natural, muy natural, ¿no? Entonces, solo por saberse observado a sí mismo, empiezan a cambiar diferentes partes del cerebro. Pero lo bonito, claro, es que el cerebro, nosotros, pues cuando estudiábamos siempre la atención, la memoria, el comportamiento, siempre hemos estudiado el cerebro, ¿no? Como yo decía en el laboratorio, a mí solo me importaba la gente de cabeza para arriba, el resto del cuerpo lo podíamos tirar a la basura. Pero no, afortunadamente hoy se está descubriendo que el cerebro está plenamente conectado con el corazón,
está plenamente conectado con lo que hacen los pulmones, con el intestino. El intestino tiene una influencia descomunal sobre el cerebro, pero incluso, fíjate, estos son descubrimientos de hace muy poquito, hay una relación muy bonita entre el cerebro y el útero. La forma del útero, la función, cómo va cambiando a lo largo del mes, y todo eso repercute mediante los neurotransmisores, que son esas cartas que se mandan las neuronas entre sí, pues todo La eso sinapsis influye, esa, ¿no? Que hace... piu. esos chasquidos que hace así el cerebro, todo eso, es todo el cuerpo lo que influye. Entonces, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, cuando meditamos, no solo estamos cambiando la estructura y la función de nuestro cerebro, sino que estamos cambiando todo el cuerpo. Hay un estudio muy bonito que se hizo en una universidad de Estados Unidos, pero que se hizo en unos monasterios tibetanos, donde se midió cómo cambiaba la relación entre el cerebro y el corazón cuando los monjes empezaban a meditar. Entonces era muy bonito porque lo que se observaba es que cuando empezaban a meditar, el corazón y el cerebro empezaban a comunicarse, pero el corazón silenciaba al cerebro, porque el cerebro escucha lo que hace el corazón, ¿no? Entonces, pues, cada vez que emite un latido, el cerebro, las neuronas cambian su dinámica, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos meditando, ¡pum!, el chasquido electromagnético del corazón llega al cerebro y lo silenciamos. Entonces, meditar realmente es transformar el cuerpo entero. Como tú dices, afecta, beneficia al sistema endocrino, al sistema inmune, incluso a los telómeros, que es esa especie de reloj que tenemos en nuestro cuerpo que va marcando la edad biológica. Es decir, cambiamos el cuerpo entero. Se me ocurren dos preguntas así que, según has hablado del observador, decías, claro, meditar es observarte, es casi como lo de la cuántica, ¿no? De salirte y verlo desde fuera. Claro, ahora te voy a preguntar, ¿cómo se consigue salir uno fuera para observarse y a la vez también observarse desde dentro? Y también otra pregunta que siempre me salta es, vale, si esto tiene tanto sentido, ¿en qué momento de la historia de la antropología, o sea, del ser humano, en qué momento, en qué capítulo se quedó eso ahí y lo perdimos, o a alguien le interesó que no estuviéramos más conectados, o simplemente por la prisa hemos dejado de ejercitarlo de una manera orgánica, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestra historia para que ya estemos tan desconectados? Algo ha pasado en nuestro proceso de pensamiento o de sentires o de prioridades en nuestro día a día, ¿no? Para dejar de hacerlo. Pues mira, eso es muy bonito porque cuando se habla de mindfulness, es una moda, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces. Es curioso, pero es una moda que lleva 2500 años, pues no sé si le llamaríamos moda, ¿no? La meditación parece, ¿no?, según los restos arqueológicos que se han encontrado, que han acompañado a la humanidad incluso antes del Buda, ¿no? Se han encontrado estatuas de personas en postura meditativa con ojos semiabiertos, ¿no? Y nos ha acompañado, siempre lo asociamos mucho a Oriente, ¿verdad? Porque pues la meditación se ha popularizado mucho con el budismo y especialmente con el tibetano, pero lo tenemos en todas las tradiciones. Aquí, por ejemplo, teníamos a Santa Teresa de Jesús, que ya nos hablaba de la loca de la casa. Y sin embargo, lo que dicen las estadísticas hoy, el último informe de la Sociedad Americana, decía que quizás ha sido el momento de la historia donde más gente medita en este momento. ¿Por qué? Porque se ha extendido, se ha popularizado, el crecimiento ha sido exponencial. Y para mí es porque la meditación no es que sea una técnica, ¿no?, sino meditar es algo, es una capacidad del ser humano. Fíjate que en el cerebro no se inventan circuitos nuevos, sino que se refuerzan, ¿no? Es como respirar, pues todos sabemos respirar, pero podemos aprender a respirar mejor. Entonces, el entrenar la atención, en observarnos a nosotros mismos, yo creo que es una capacidad intrínseca, que eso también hace que un poco pues dejemos Sí. esa idea de la meditación como algo pues sagrado, algo que hacen pocos, ¿no? Hay muchos grados de meditación, muchas escuelas y algunas son muy difíciles, pero a lo que nosotros quizá pues dedicamos más atención, ¿no?, quizá propagar es sé más consciente de lo que te está pasando, sé más atento, obsérvate a ti mismo un poquito más. Entonces, como tú dices, el cerebro hace
las dicotomías, las bifurcaciones, las lleva fenomenal, ¿no? Esto es como Feynman, uno de los padres de la física cuántica, que decía, cuando veo una bifurcación la tomo. Pues el cerebro igual, de repente se transforma en observador y observado. Y esas dos redes allí coexisten sin ningún problema. No existe esa contradicción para la biología. Claro, Eso claro. es muy bonito, eso es muy bonito. Wow. Jo, qué interesante, Nazaret. Aquí estamos gente que ya llevamos tiempo meditando, hacemos como creemos que estamos haciendo bien, como sentimos, aprendemos, leemos, pero siempre nos parece que nos queda mucho por aprender, ¿no? ¿Cuáles crees que son para empezar, para los que están ahí como curioseando y diciendo, bueno, pero vale, pero medito, pero cómo, pero cuánto tiempo, pero quién me guía, por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar haciéndolo cada día para que esto empiece a surtir efecto en mis neuronas, ¿no? Pues mira, lo que dicen los estudios, esto lo demostró la Universidad de Texas, es que a los 5 días de empezar a meditar ya se empiezan a producir cambios en el cerebro. Pero a partir de la 8ª semana, 8 semanas, es cuando esos cambios son más sólidos en nuestro cerebro. Y a partir de ahí se bifurca, se reparte, se reorganizan todos los cambios en el cerebro. Mira, te voy a enseñar. Este es aquí mi amigo que yo llamo Wilson. Este es el cerebro, ¿no? Y fíjate, cuando nosotros estamos meditando, se producen muchos cambios en lo que es la corteza cerebral, especialmente por aquí delante, ¿vale? Cambia la corteza es la parte del cerebro quizá pues más compleja, más la última en la evolución, porque es la parte del cerebro que está procesando las cosas conscientes. ¿Vale? Cuando yo soy consciente de algo, es decir, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora una imagen por el móvil, ha llegado a mis ojos, todavía yo soy inconsciente de lo que está viendo, sigue su recorrido, el pling. Cuando llega a la corteza es cuando yo soy consciente de lo que estoy viendo. Entonces, la meditación cambia la corteza, pero no solo cambia la corteza. Cambia todas las estructuras que están mucho más profundas, ¿vale? Se producen cambios en las partes más superficiales, pero también en las partes más profundas del cerebro. Las partes más profundas del cerebro son las partes que gestionan la información que no es consciente, como por ejemplo todas las emociones, ¿vale? Aquí están los hipocampos, que son las zonas de la memoria que cambian. Aquí está la amígdala, que es una zona del cerebro que es como una almendra pequeñita, pero que es la más importante para cómo yo gestiono mis emociones. Por eso siempre decimos en meditación que pasamos, cuando aprendemos a meditar o cuando lo practicamos normalmente, pasamos de reaccionar a responder, que es muy diferente. Y eso ahí está involucrada la amígdala pequeñita, que se hace más pequeñita cuando meditamos. Pero hay una zona aquí maravillosa, que es una especie de paraguas, que es la corteza cingulada. La corteza cingulada tiene una función que es, fijaros, increíble, es pasar de lo consciente a lo inconsciente y de lo consciente a lo consciente. Es esa especie de interruptor que te dice, ahora estás en el presente, ahora te has ido. Ahora estás en el presente, ahora te has ido. Y es también la que integra todas las sensaciones del cuerpo, ¿vale? Y esa zona, esa corteza cingulada, es la que más trabajamos cuando estamos practicando meditación. Y eso es lo que vamos a ir haciendo luego, que les voy a contar. Cómo cuando nosotros practicamos meditación, que nos pensamos, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que le propuse a la universidad estudiar el cerebro de los meditadores, ¿no? Y entonces, claro, te dice, ¿pero para qué quieres tanto dinero? Para estudiar a gente que se observa la nariz cuando respira, ¿no? Y entonces, bueno, es que no es solo eso. No es solo eso, es observar tus propias sensaciones, es observarte a ti misma, es familiarizarte contigo y ya, solo por el hecho de mirar hacia adentro, todo el cerebro empieza a cambiarse, ¿no? Entonces eso, fijaros lo importante, eso hace que pues, al cambiar la estructura del cerebro,
pues tengamos mayor capacidad de atención, mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de concentración, mayor capacidad de resolución de los conflictos, incluso de toma de decisiones, todo aquello Sí. a lo que se dedica el cerebro, claro, es como cambiar la Claro, herramienta. estaba pensando también, estamos trabajando todo esto para estar nosotros hacia adentro bien, pero también repercute a nivel relacional, me imagino, ¿no? Por cómo percibimos lo que nos llega desde fuera y cómo nosotros estamos dispuestos a dar a los demás desde nuestra calma y nuestra mejor versión, por decir una forma, ¿no? Completamente. Fíjate que en el cerebro, la zona que más involucrada, ¿no?, en la idea de quién soy yo, es también la zona más involucrada en percibir al otro, ¿no? Y hay situaciones en las que el cerebro se confunde entre yo y el otro. Eso es muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos, porque por los experimentos que se han hecho, es que cuando nosotros estamos haciendo meditación, no solo cambiamos nuestro cerebro, sino que también cambiamos la dinámica de nuestro corazón. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que cuando nosotros estamos con alguien, nuestros corazones se están comunicando. Por ejemplo, hablabas antes de los niños. Cuando tú estás con tu hijo, una madre y un hijo se miran a los ojos, sus corazones se sincronizan completamente. Es el mayor acoplo que se ha medido, ¿vale? Pero cuando estamos con amigos, cuando estamos con el resto de la familia, cuando estamos con los compañeros de trabajo allí en el laboratorio, tú puedes estar con tu ordenador haciendo papá, pero los corazones están hablando. Esto es lo que se ha observado. Entonces, y no solo eso, sino que también hablan los corazones, por ejemplo, cuando vamos en el metro, cuando vamos en el autobús. Es decir, estamos plenamente relacionados todos con todos, lo queramos o no. Yo voy en el metro y puede que ni me fije quién está sentado al lado, que pasa mucho, pero da igual, nuestros corazones están como comunicándose de diferentes formas. Esto se llama la sincronización de fase interbiológica de matemáticas. Quiero decir que está medido matemáticamente, ¿vale? Entonces, se van hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo salgo a la calle, cuando yo voy a mi trabajo o lo que sea, yo voy propagando aquello que lleva mi corazón dentro. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, meditar, que tú dices, es cambiarnos a nosotros mismos. Pero al cambiarnos a nosotros mismos, estás cambiando todo aquello sobre lo que tú influyes, y lo quieras o no, porque tú vas a ir irradiando lo que tú llevas dentro. Si yo voy pues con tranquilidad, con alegría, con gozo, que ahí pues mi corazón tiene una variabilidad cardíaca muy buena. Si yo voy enfadada y con estrés y tal, pues todo eso yo lo voy propagando a gritos completamente. Por eso es tan importante, yo creo, el trabajo interior de cada uno para cambiar el exterior, creo, ¿no? Mira, suena poesía y es ciencia al final, pero al final es sentido común, es sentido común. Ay, madre, qué bien, qué buen despertar. Pues we're all yours, somos todos tuyos. Guíanos por como quieras, dime explícanos qué nos vas a hacer o cómo nos vas a guiar, y si te parece bien, como he comentado, después te dejaré aquí con este amigo que tengo para que ya estés con él, pero cuéntanos, ¿cuál va a ser el experimento? Pues mira, yo lo que propongo es que vayamos haciendo como si fuéramos a hacer una práctica. Y yo lo que voy a contar es lo que yo he ido sacando pues, de todos los estudios que hay, de lo que yo hago. Yo te voy a ir como retransmitiendo. Yo voy a ser pues una transmisora como si estuviéramos en la tele. Yo voy a ir contando lo que nos va a ir pasando. Y yo voy a ir contando lo que sugiere la neurociencia en los diferentes pasos, que puede coincidir o no con diferentes tradiciones. Yo solo hablo desde el punto de vista científico. Pero lo que quiero o lo que pretendo, me gustaría es que fuese un momento en los que nosotros pues seamos muy conscientes, visualicemos, nos familiaricemos con la magia que es la biología que llevamos dentro. Que sepamos, ¿no?, que cuando estamos meditando y cuando estamos haciendo cualquier cosa, eso se transforma en biología. Fíjate que yo colaboro con una universidad de Estados Unidos en un proyecto muy bonito que
tiene como objetivo ver cómo influye la actitud de las personas en la neurodegeneración. Entonces, fíjate que hay el proyecto, uno de los investigadores le tituló y me encantó, La actitud como tratamiento. ¿Por qué? Porque yo lo que me paso el día en el laboratorio es traduciendo esta actitud en sus partes biológicas. Es decir, que a veces pensamos, estoy enfadado, no sé qué, da igual. No, todo eso para tu cuerpo es dejarle un sustrato que luego te puede pasar factura. O sea, tengamos muy, muy claro que la actitud es una forma de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar la salud, ¿vale? Que muchas veces eso se nos olvida. Entonces yo, pues lo que voy a hacer es intentar acompañar describiendo lo que va a ir pasando en el cerebro, en el cuerpazo, mientras hacemos pues lo que sería una práctica típica. ¿Vale? Pepe, ¿os apetece? Mucho, mucho, y además me gusta cómo lo cuentas y me llega muy bien y sé que vamos a aprender un montón y de paso nos vamos a llevar una meditación. Así que adelante, te dejo aquí con este colega Muchas y gracias, Ana. Bueno, vamos pues a lo ello. primero que teníamos que hacer, una de las cosas importantes, ¿no?, que nos dice la biología, es que nuestro cuerpo, el sistema fisiológico, nuestro cuerpo es un sistema muy inercial, es decir, que depende de cómo haya estado nuestro estado anterior, nos va a influir. De hecho, de otra forma, cuando nosotros queremos hacer algo, como por ejemplo es sentarnos a meditar, que es una práctica que al cerebro le cuesta, que es un proceso que es bastante complicado, tenemos que preparar el cuerpo. Me gusta mucho el concepto que tienen el budismo zen, que dice que el cuerpo es como si fuese nuestro vehículo. Pues lo que tenemos que hacer antes de iniciar ese viaje es preparar nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo. Para ello, una de las cosas que ha visto la neurociencia, que esto demuestra en la Universidad de Tang, es que podemos preparar nuestro cuerpo para la práctica de la atención haciendo ejercicios. Es lo que el doctor Tang llamó bodyfulness. Es decir, antes de ponernos a meditar, sugiere la investigación que hagamos una serie de estiramientos. Lo que ha estudiado en la Universidad de Texas, con el profesor Tang en particular, es la influencia que tiene el Qigong, una influencia muy beneficiosa para potenciar los beneficios que tiene la meditación. Es decir, si nos sentamos a hacer meditación, se producen unos beneficios en nuestro cuerpo, pero si hemos hecho algunas prácticas de estiramiento basados en este caso, que es lo que se ha estudiado en Qigong, antes de hacer la práctica de la meditación, los beneficios que íbamos a obtener de esa práctica se potencian, aumentan estadísticamente. Entonces, si queréis, me acompañáis en hacer algún tipo de estiramiento, de movimiento que fuese lento. Es importante que sea lento para practicar la consciencia corporal. En este caso, también lo que nos sugiere la Universidad de Texas es que prestemos mucha atención a la postura corporal, es decir, también, como se dice en el Qigong, que establezcamos un poco un eje, ¿no?, un eje de equilibrio. La postura corporal y la postura mental para el cerebro son prácticamente lo mismo. Nuestro cerebro tiene en cuenta constantemente cómo está nuestro cuerpo. Eso se llama la propiocepción. Sabe perfectamente si yo estoy recto, si estoy encorvado. Pero no solo lo sabe, no solo es una información que tiene, no es una información pasiva. Según cómo esté la postura de mi cuerpo, mi cerebro interpreta y como tal responde. Si yo estoy así, encorvada, interpreta que yo estoy peor, entonces los recursos, por ejemplo, de memoria son mucho peores. Hay que tener, como dice Jon Kabat-Zinn, intentar mantener una postura que sea digna, intentar estar en equilibrio, estar recto. Eso es muy importante para empezar a preparar el cerebro. Fijaros que meditar es establecer un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Es para el cerebro trabajar con el equilibrio y
los estiramientos y las posturas que nos brinda, por ejemplo, el Qigong, son ejercicios sobre todo del equilibrio. Entonces, una vez que nos hemos estirado, que hemos ejercido un poquito de conciencia corporal, hemos abierto los hombros, que como nos dicen son las alas del corazón, que para nuestro cerebro son muy importantes para interpretar nuestro sistema, nuestro estado emocional. Hemos hecho una serie de estiramientos y el segundo paso que propone la investigación para preparar nuestro cuerpo a la meditación es la respiración. Respiramos profundamente 2 o 3 veces y fijaros, esto ya se conocía, pues, por ejemplo, en el mundo del yoga, los pranayamas, la importancia que tenía la respiración sobre nuestros estados mentales se conocía desde hace siglos. Pero solo en el año 2017 la neurociencia demostró la neuroanatomía de la respiración. Y lo que vio la neurociencia es que en las partes profundas de nuestro cerebro, en las partes que son el tronco que sujeta nuestro cerebro y que nos lleva hasta la médula espinal, en estas partes tan profundas hay un núcleo muy pequeñito que se llama locus coeruleus. Cada vez que nosotros inspiramos, se activa en nuestro cerebro lo que se llama el sistema reticular ascendente, da igual. Prepara aquellas zonas del cerebro que están involucradas en la atención. Es decir, tenemos diferentes partes en nuestro cerebro que van a ser claves para la atención. Yo vengo de hacer mis cosas, lo que sea, me quiero poner a meditar, lo que tengo que hacer es activar esos núcleos, despertarlos. Es como el gong, plum, cuando lo suenas, plum, es como despertar todos esos recursos. ¿Vale? Plum. Eso es la inspiración, el golpe sobre el gong. Despierta aquellos núcleos de mi cerebro que van a ser claves para la meditación. Eso es la inspiración. Y la expiración es como el eco que deja ese gong. Va relajando el cuerpo. Por tanto, esas 3 inspiraciones que nosotros realizamos antes de ponernos a meditar despiertan, preparan nuestro cerebro para la meditación. La respiración y sobre todo la nasal es imprescindible, es importantísima para los sistemas cerebrales, sobre todo los sistemas de la atención y los sistemas emocionales. Entonces, hemos preparado el cuerpo, hemos preparado, que es tan importante como la meditación, hemos preparado el cuerpo, hemos preparado los mecanismos atencionales con la respiración y lo que os propongo a partir de ahora es que observemos las sensaciones de nuestra respiración. Nos sentamos en esa postura digna y vamos observando cómo estamos respirando. Observamos las sensaciones del aire, cómo entra y sale de la nariz. Es importante, ¿no?, que sepamos aquí que cuando estamos observando las sensaciones de la respiración, estamos sintiendo cómo entra el aire, cómo sale, la temperatura que tiene el aire cuando entra por nuestras fosas nasales. Estamos observando, poniendo la atención en una parte del cuerpo que es una de las partes más importantes para nuestro cerebro. No todas las partes de nuestro cuerpo son igualmente importantes para nuestro cerebro. Las más importantes son las manos y la cara, especialmente toda la musculatura que rodea nuestra boca. Aunque nos parezca a priori una tontería estar atendiendo a las sensaciones de la respiración, algo que normalmente nosotros no prestamos mucha atención, solo por el hecho de estar observando las sensaciones que tengo alrededor de mis fosas nasales, estoy haciendo responder a millones y millones de neuronas que antes no estaban respondiendo.
Es decir, estoy aprendiendo a ejercitar a mi cerebro en los mecanismos de la atención. Observo cómo entra el aire, cómo sale. Observo si inspiro más por una fosa nasal, si inspiro más por la otra. Muchas veces la meditación, como se decía en el budismo zen, la meditación es investigarse a sí mismo, es observarse a sí mismo con ecuanimidad. Lo que se pide muchas veces en la meditación es que seamos casi como ese investigador que está observando un fenómeno y se siente pues casi apartado de él, es decir, observando, trabajando pues esa postura del observador. Estoy observando cómo entra y sale el aire por mi nariz. Estoy observando las sensaciones. En ese momento en el que yo estoy observando las sensaciones de mi respiración, mi cerebro está en una quietud que nosotros llamamos silencio neuronal. Cuando vosotros que estáis ahora observando las sensaciones de la respiración, vuestro cerebro está prácticamente todo apagado, excepto una pequeña parte en el cerebro que está debajo de nuestra frente. Es una parte que se llama la corteza frontal dorsolateral. Esta imagen del cerebro en quietud, imaginaros ser conscientes ahora, hacer un acto de conciencia, de visualización, de interpretación de que en este momento vuestro cerebro pueda ser todo quietud, excepto una parte en la frente que está iluminada. Se ha asemejado muchas veces a lo que es la lámpara del minero, esa especie de gorro que lleva donde solo hay una lámpara en la frente que ilumina aquello a lo que mira. La atención es tomar posesión de la mente y la realidad es aquello a lo que yo presto atención, nos decía William James. En este momento que estamos observando cómo entra y sale el aire por nuestras fosas nasales, nuestro cerebro es todo silencio neuronal. Es la biología del silencio neuronal. Es muy bonito que en este momento la parte del cerebro que está más involucrada con la idea del yo, que es una parte del cerebro que tenemos debajo más o menos de las orejas, en ese momento esa zona está apagada. Es decir, cuando solo estamos observando las sensaciones de la respiración, el observador ha desaparecido. La idea del yo ha desaparecido. Sois solo las sensaciones de la respiración. En este momento también lo que está sucediendo en el cerebro es que se están generando un montón de ondas alfa. Imaginar que ahora mismo tenéis millones y millones y millones de neuronas que están bailando sincrónicamente a un ritmo de unos 8 o 12 disparos eléctricos por segundo. ¡Po, po, po, po! Se ha aumentado desde la coronilla hasta adelante las ondas alfa. Nuestras neuronas, que sabemos que no hablan, sino cantan, están todas cantando en un coro a unos 8 o 12 disparos por segundo. ¡Po, po, po, po! Las ondas alfa no son estados de relajación, como a veces lo hemos podido interpretar. Las ondas alfa son señales de stop en nuestro cerebro. Es decir, están impidiendo la llegada de distracciones. Si no somos un meditador experto, nuestro cerebro ahora mismo debe tener muchísimas ondas alfa. Nuestro cerebro se ha llenado de señales de stop, que están intentando impedir la gran cantidad de distracciones que quieren secuestrar nuestra atención. En un meditador experto que está observando las sensaciones de la respiración en este momento ya no hay ondas alfa. ¿Por qué? Porque el meditador experto ya no necesita señales de stop. Su cerebro sabe que en este momento no puede generar distracciones.
Las ondas alfa van a ser nuestro aliado cuando empezamos a meditar. Pero a medida que ya no necesitemos esa muleta, ellas solas se van a ir retirando. Esto es muy bonito. Pensar ahora que vuestro cerebro es prácticamente un coro de millones y millones y millones de neuronas que están disparando exactamente a la vez, para permitir que vosotros estéis atendiendo a las sensaciones de la respiración. Otro de los trucos que nos aporta la neurociencia para mantener la atención es ser consciente, atender también a las sensaciones de los ojos. ¿Dónde tengo la mirada? ¿Qué cantidad de movimientos oculares se están produciendo en mi cerebro? La cantidad de movimientos oculares que se producen en nuestros ojos, la cantidad de movimientos oculares que nosotros tenemos, está relacionada con la cantidad de divagación neuronal, con la cantidad de ansiedad o con la cantidad de estrés. Un meditador experto mueve muy poco los ojos. Un meditador experto parpadea muy poco a lo largo del día. Cada vez que parpadeamos, nuestro cerebro se va a un estado de semi-inconsciencia. Cada vez que parpadeamos, nuestro cerebro va al inconsciente y busca lo que hay allí. Menos parpadeos es más atención. Te puede ayudar, por ejemplo, fijar, aunque tengas los ojos cerrados, fijar la vista en un punto intermedio, como si mirases arriba, entre los ojos, arriba de la nariz. Ese punto, pues que en el budismo pues, se conoce bien, ¿no? Como ese tercer ojo, ¿vale? Fijar los ojos en esa posición nos ayuda a evitar las distracciones neuronales. La cantidad de movimientos que producen nuestros ojos cuando estamos meditando y cuando no, está muy coordinado por el corazón. El corazón, el cerebro y la mirada están plenamente relacionados. Atender a las sensaciones de nuestros ojos, de toda la musculatura que rodea a los ojos, saber cómo está nuestra mirada, por ejemplo, cuando estamos escuchando a alguien, nos puede ayudar a mejorar la atención, por ejemplo. Es clave en la escucha activa, porque cuando nosotros miramos a los ojos a alguien, nuestros cerebros se están interpretando y sincronizando. Los ojos también van a ser claves en el momento de la meditación, aunque tengamos los ojos cerrados. Esto nos puede ayudar a mantener mejor la atención, ser más consciente de dónde están mis ojos, a dónde están apuntando y cuántos movimientos estoy teniendo. Cuando llevamos un ratito meditando, llevamos un ratito atendiendo a las sensaciones de la respiración, por ejemplo, puede que en algún momento involuntariamente nos distraigamos. Esto es importante, reconocer la naturaleza involuntaria de las distracciones. Yo no he elegido irme a otro pensamiento. Mi cerebro, de forma espontánea, se ha ido a un estado ajeno al momento presente que yo estoy viviendo. Ha huido, se le ha olvidado que yo tenía que estar atendiendo las sensaciones de la respiración. Lo que nosotros vemos en el cerebro es que esa distracción es un olvido. Por eso muchas veces sabéis que mindfulness se traduce en sati, se ha traducido también como olvidar. Tenemos que recordar estar en el presente. Ahí va a ser clave el corazón, recordar, recordis, volver a pasar por el corazón. El corazón va a ser absolutamente importantísimo para la práctica de la meditación, no solo el cerebro. Entonces nos hemos distraído. Imaginamos que de repente se nos ha olvidado que teníamos que estar atendiendo las sensaciones de la respiración y nos hemos ido detrás de un pensamiento. En ese momento lo que vemos es que nos hemos ido detrás de imaginaciones, detrás de recuerdos, pero sobre todo, nos hemos metido en un diálogo interior. La mayoría de las distracciones son diálogos interiores. Y esto es importante
porque nuestro cerebro va a tender constantemente a lo largo del día a irse a ese estado de ensoñación. A lo largo del día nuestro cerebro va a intentar huir del presente. Lo que estiman los experimentos de la psicobiología es que estamos aproximadamente el 47% del tiempo que estamos despiertos en un estado que no es presente. Estamos en cualquier sitio menos en el presente, en lo que estamos haciendo. Según nos dice la psicobiología, ese estado de ensoñación, de estar en cualquier sitio menos en el presente, es la mayor fuente de insatisfacción. Aunque es muy peligroso hacer traducciones entre diferentes tradiciones y momentos históricos, esa insatisfacción que nos produce no estar en el presente, podríamos asemejarlo a ese concepto que es dukkha en el budismo, en el lenguaje pali, el sufrimiento del que hablaba el Buda en sus 4 nobles verdades, ¿verdad? Cuando dice esa fuente constante de insatisfacción. Lo que nos dice la psicobiología es que no estar en el presente nos está correlacionado con la insatisfacción, con esa sensación de angustia, con esa sensación de no haber vivido. Por tanto, cuando nosotros estamos haciendo meditación, que es el momento en el que nos familiarizamos con nosotros, aprender a reconocer ese estado de huida, aprender a conocer a dónde me voy cuando huyo, es tremendamente importante, porque es conocer lo que pensamos que es la mayor fuente de insatisfacción, lo que está absolutamente contrario al bienestar, ¿vale? Cuando nosotros estamos meditando, estamos atendiendo las sensaciones de la respiración y nos hemos ido detrás de una distracción, que es interesantísimo conocer a dónde nos hemos ido, observarla. Ahí se pone en juego, entra lo que yo llamo el espejo del cerebro. Es una red en el cerebro que está formada por la corteza cingulada y la ínsula, que nos permite dar cuenta de que me he distraído. Ese es el punto más difícil para el cerebro, aprender a darse cuenta de sí mismo. Cada vez que nosotros nos distraigamos de, por ejemplo, atender a las sensaciones de la respiración, es una oportunidad para reformar el cerebro. Es una oportunidad para que el cerebro se acostumbre a avisarnos de que nos hemos distraído, ¿vale? Ese es el proceso más importante, al menos lo que nos dice la neurociencia. Y ahí viene uno de los resultados más bonitos. Si cada vez que nuestro cerebro, cada vez que nos damos cuenta de una distracción, nos enfadamos, nos frustramos, nuestro cerebro no nos vuelve a detectar distracciones. Es decir, el lenguaje técnico. Mi corteza cingulada aprende por reforzamiento positivo. Es decir, si cada vez que yo estoy atendiendo a las sensaciones de la respiración me distraigo y me doy cuenta de que me he distraído, lo agradezco y soy amable conmigo misma, la corteza cingulada se enorgullece, es decir, se consolida todos sus cambios sinápticos, dicho en lenguaje técnico, y nos va a permitir, nos va a avisar de más distracciones. Y eso es lo que para nosotros es importante, que nuestro cerebro nos avise de cómo estamos, es decir, aprender a darnos cuenta. Por eso la observación sobre nosotros mismos, la observación de nuestro propio estado mental, el familiarizarnos con nosotros mismos, es entrenar los mecanismos de dar cuenta de nosotros mismos, de observarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro propio estado y lo agradecemos, estamos cambiando nuestro cerebro. Cada vez ahora, este ratito que hemos estado juntos meditando, pero más bien retransmitiendo lo que estaba pasando dentro de nuestro cerebro, hemos hecho que millones y millones y millones de neuronas se activen. Hemos hecho que ciertas partes de nuestro cerebro aprendan a responder. Es decir, hemos hecho que nuestro cerebro se convierta en aliado
de nosotros mismos. Ya sabes lo que decía el budismo, que nuestra mente es muy buena sierva, pero muy mala ama. Si nosotros dejamos nuestra mente a la deriva constantemente, acostumbramos a tener una mente pues, caprichosa, una mente pues, a la que le cuesta muchísimo realizar cualquier proceso. Aprender a entrenar, aprender a conocer y a reconocer nuestra mente, que es lo que hacemos cuando practicamos la meditación, la atención, cuando adiestramos nuestra atención, es reconfigurar nuestro cerebro. Espero que en este pequeño paseo que hemos hecho juntos a través del cerebro, pues hayáis sido conscientes, o al menos es lo que yo intento transmitiros, el ser consciente del acto mágico que es observarnos a nosotros mismos. El acto mágico y la cantidad de procesos que han ocurrido simultáneamente, a la vez en todo nuestro cuerpo. Que la biología pues pues absolutamente es la naturaleza. Que la naturaleza pues es un proceso que está vivo y que nos acostumbremos a ser conscientes del misterio y de la magia que conlleva cada acto y que pues a lo mejor, como decía, si me permitís acabar con esto, como decía Plotino, en esta vida pues podríamos ser escultores de nuestra propia escultura. Para mí la meditación es aprender a ser escultores no solo de nuestro cerebro, sino de todo el cuerpo. Y muchísimas gracias por estar conmigo este ratito y espero que os haya interesado. Está el chat burning, on fire, con agradecimientos, con todas las explicaciones, con lo importante del paso a paso, el por qué y el para qué se hacen las cosas. Hay siempre una explicación científica desde tu visión que es muy interesante también traerla más allá del vamos a meditar porque me siento bien, ¿no? ¿Por qué me siento bien? ¿Para qué me siento bien? ¿Y cómo debo hacerlo, ¿no? Muy, muy enriquecedor, muy interesante. Nazaret, me ha encantado. Me Y alegra creo que por mucho. aquí ha habido casi 1500 personas ahí comentando, pero bueno, pero ¿esto qué es? Pero qué interesante. Así que qué bien explicado, qué bien. Pues Gracias. me alegra. Sí, Me sí, sí, alegra sí. mucho. Ay, muchas gracias por la oportunidad, por poder pasar este ratito compartiendo la ciencia, que creo que también es una visión muy Sí, interesante para hablar de nosotros mismos, ¿verdad? sí, sí, sí. Muchas gracias, Nazaret. Y hasta pronto. Espero recuperarte para otro día tener otra charla así de interesante. Perfecto, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Nazaret. Gracias.